Hola, buenas tardes para todos los que nos están acompañando. Mi nombre es Federico de Brun, soy técnico sectorial de INEA Salto Grande. En el día de hoy les estoy dando la bienvenida a la primera charla del segundo ciclo Vamos por más corderos. El foco en el día de hoy lo estamos poniendo en el proceso de gestación. Las disertantes que hoy nos van a acompañar van a ser la doctora Georgette Banchero, técnica de INEA, y la ingeniera agrónoma Josefina García Pintos del Secretariado Uruguayo de la Lana. Al finalizar la presentación estaríamos abriendo un espacio para contestar las preguntas que sin duda se les van a ocurrir, ¿no? A lo largo de esta presentación van a tener en pantalla dos números de teléfono en el cual por vía WhatsApp van a ir haciendo llegar las preguntas. Lo que les vamos a pedir, por favor, que las preguntas sean escritas y no manden audios por facilidad de trabajo de la gente que va a estar recopilándolas, ¿tá? Es importante también recalcar que si hay preguntas que no pueden llegar a responderse, que no da el tiempo para responderse, les serán respondidas luego de la jornada vía mail a los que ya se inscribieron. Bueno, yo ahora entonces le estoy dando paso a la doctora Georgette Banchero, quien va a iniciar esta jornada. Adelante, Georgette. Hola, buenas tardes. Espero que todos anden muy bien. Gracias por acompañarnos. Ojalá que sea una actividad de provecho para todos. Gracias, Federico, por la presentación. Y como les dijo Federico, la idea es que no va a haber suficiente tiempo para todas las preguntas. Entonces, todas las que ustedes quieran hacer, háganlas. Nosotros después con Josefina las vamos a ir contestando. Bueno, ya yendo al tema que hoy nos convoca, que es la gestación, nosotros quisimos enmarcarlo dentro de esta propuesta, que es ¿cuál es el camino tecnológico para alcanzar el objetivo que nos planteamos, que era el de tener más corderos? Cuando nosotros podemos decir tener más corderos por oveja encarnerada, también podemos decir tener más kilos de carne de cordero vendido por oveja encarnerada, y también podemos decir tener la posibilidad de seleccionar los mejores futuros vientres al tener mayor cantidad de corderos, ¿tá? O sea, cuando uno tiene más cantidad de corderas, se va a poder quedar con las mejores, ¿sí? Que cuando no lo tenemos ya se limita mucho. Entonces aquí lo que les muestro en esta diapositiva es vamos a decir, las distintas etapas de la reproducción. Hoy vamos a hablar de gestación. Una de alguna manera se relaciona con la otra. Hay algunas veces efecto acarreado, lo que pasa en el servicio después lo podemos sufrir en la gestación, pero por suerte, aunque hay efectos acarreados, nosotros podemos modificar, ¿no? Podemos modificar y podemos llegar a tener un buen desempeño, ¿no? En este caso vamos a hablar de la gestación. En futuras charlas van a hablar de parto, lactación y destete, pero bueno, casi todo lo que vamos a estar haciendo es la interrelación que hay entre estas etapas con lo que es sanidad, con lo que es alimentación y con lo que es manejo, ¿tá? Nosotros vamos en este caso con Josefina a abordar sobre todo lo que es alimentación y manejo y algún punto de sanidad, pero ya les digo, sobre todo alimentación y manejo. Bueno, ya yendo al manejo de la gestación propiamente dicha, lo que vamos a ver es qué factores importantes se definen en esta etapa, qué aspectos tenemos que cuidar, cuáles son las cosas mínimas que tenemos que lograr, cuáles son las tecnologías disponibles que tenemos entre las distintas instituciones para ofrecerles justamente para levantar las posibles restricciones y lograr los objetivos expuestos. Bueno, yendo a los factores importantes que se definen en esta etapa, nosotros acá enumeramos 5. La formación y desarrollo de los órganos del futuro cordero es un tema que no ha estado mucho tiempo sobre las líneas de investigación. Es un tema bastante nuevo. En los años previos nosotros nos dedicábamos mucho más a lo que era el crecimiento fetal y capaz la formación del calostro, ¿tá? Porque en realidad esos capaz que eran los que tenían el mayor impacto sobre la supervivencia de corderos, ¿tá? Hoy por hoy, en la medida que hemos ido corrigiendo eso, también empezamos a buscar otras cosas que pueden influir sobre la
futura vida productiva del cordero. Y esa es una, la formación y desarrollo de los órganos del cordero. Luego también les vamos a hablar de la formación y desarrollo de la placenta. La placenta es un órgano que lo desarrolla el mismo feto. Y bueno, y es como si fuera el pulmón y el aparato digestivo del cordero, ya que es el medio por donde el cordero respira y se alimenta. O sea que cumple de nexo entre la madre y el feto. Después vamos a estar hablando de la oportunidad que nos queda si no tuvimos una buena ganancia de condición corporal a la encarnerada. Todavía tenemos un tiempito para lograrlo. Vamos a ver cuándo es esto. Después vamos a hablar de crecimiento fetal, cuándo se da, cómo se da y cuáles son los requerimientos para lograr un buen peso al nacimiento. Y por último vamos a estar hablando de la formación del calostro y la importancia que tiene nutricional y en la inmunidad del futuro cordero. Bueno, ya viendo la gestación en el ovino es aproximadamente de 150 días, más o menos 5 días, o sea que tenemos que hablar de un rango de 145 a 155 días. Y aquí ustedes lo que ven en este dibujo es el crecimiento de tres estructuras o órganos. La primera que ven es la glándula mamaria, que vamos a decir que tiene en los primeros 60 días casi no hay crecimiento, y ya luego sí empieza a crecer lentamente, y generalmente las personas que son bastante duchas, hacia el día 100 ya se pueden identificar muchas veces una oveja que está preñada ya mirando el movimiento de la glándula mamaria. A partir del día 100, ahí sí, vamos a decir, se empieza a ver un crecimiento bien importante, y hasta el llenado de la urea en los últimos días, el llenado con calostro en los últimos días. La placenta empieza a crecer a partir del día 35, con un crecimiento bien importante hasta el día 90, y ahí se detiene y mantiene su peso. Y el cordero, o el feto en este caso, su crecimiento empieza a ser notorio a partir del día 60, empieza a ser importante, diríamos, y con su crecimiento mayor a partir en los últimos 60 días de gestación, un crecimiento exponencial. Bueno, nosotros decimos que el cordero entonces en los primeros 90 días crece un 15% y en los segundos 60 días un 85%. Ese era el crecimiento que yo le decía, un crecimiento exponencial. Entonces, de alguna manera, ahí queda dividida la gestación en dos etapas a los efectos de manejar la gestación, manejarla nutricionalmente. Los primeros 90 días serían para la formación de los órganos y la placenta, y los siguientes, últimos 60 días, serían para el feto y la glándula mamaria. Bueno, ya yendo a la formación de los órganos, le vamos a dar la mayor importancia en los primeros 90 días, lo que no quita que también haya importancia durante los últimos 60 días. Bueno, un ejemplo que les vamos a poner es el de las fibras musculares. Las fibras musculares que se forman durante la gestación son las responsables en último momento de la producción y calidad de carne. Si por alguna razón hubiese una restricción nutricional entre los días, vamos a decir 35 y 100, bueno, ¿qué va a pasar? Ese cordero de alguna manera queda restringido no hay suficientes fibras musculares, no se desarrolló el número suficiente, entonces ese cordero de alguna manera va a estar siempre con una menor masa muscular, ¿sí? Si esa restricción nosotros la hiciéramos hacia el fin de la gestación, o sea, ahí es día 120, 150, bueno, ahí lo que estamos afectando es la hipertrofia. De alguna manera, pongámosle que las fibras se formaron, pero esas fibras se tienen que ensanchar, se tienen que agrandar. Y bueno, y de alguna manera estamos afectando ese mecanismo. Y lo primero que vamos a ver es que hay un bajo peso al nacimiento. Los corderos nacen capaz que con todas las fibras, pero con un bajo peso al nacimiento. Y ahí ya está el primer inconveniente. Bajo el peso al nacimiento aumenta las posibilidades aumenta las chances de mortalidad.
Y otra cosa importante que se da aquí es la formación, o los adipocitos, que son parte del marmoreo del músculo, tan importante en lo que es, vamos a decir, dentro de la calidad de la carne, lo que le da el sabor y lo que le da la terneza, parte del sabor y parte de la terneza de la carne. O sea que ahí estaríamos afectando. O sea, acá un claro ejemplo cómo restricción en distintos momentos de la gestación van afectando distintas cosas. Otro ejemplo, tenemos la formación, los folículos de la lana y la futura producción y calidad de lana de la oveja o del capón. En este caso, hay formación de folículos primarios, centrales y laterales en el tercio medio de gestación, y luego ya para el último, vamos a decir, tercio de gestación y los primeros días de vida del cordero se forman los folículos secundarios. Una restricción en el tercio medio de gestación, lo que va a hacer, no va a hacer muchas grandes cosas, pero sí debería ser seguido para tener una muy buena producción de lana, lo que sí deberíamos garantizarle que haya una muy buena nutrición en el último tercio de gestación. Y eso es lo que se hacía, o lo que de alguna manera se promovió muchos años, decir, bueno, no pasa nada si la oveja pierde peso en la gestación temprana o en la gestación media, siempre y cuando gane en el último tercio de gestación. Bueno, eso es válido para la lana, pero no es válido para otros tejidos, como lo movimos recién con la carne, o con los tejidos que van a producir la carne, como el sistema inmunitario, como el sistema reproductivo. Entonces, esto es solo válido, entonces no es recomendable hacerlo, ya que solo vale para la lana. Ahora, si nosotros la restricción la hacemos en el último tercio de gestación, en los primeros días de luego de nacido, bueno, ahí sí, tenemos una reducción importante en la producción de lana de por vida, en el OGE de 12-13%, en el último tercio de gestación, debido a la reducción en la formación de los folículos secundarios, y si en los primeros días de nacido, es porque, bueno, se formaron los folículos secundarios, pero ¿qué pasó? No maduraron, y si no maduran, no estamos en lo mismo, no hay producción de lana. Bueno, esto es un poco para mostrarles la importancia de los órganos y la alimentación en cada etapa, que lo vamos a ir repasando más tarde. Yendo a la placenta, como les dije, la placenta es un órgano que se forma del feto. El periodo más sensitivo para el crecimiento de la placenta es del día 50 al día 90. O sea que cualquier tecnología, cualquier manejo que nosotros quieramos aplicar para mejorar el tamaño y la funcionalidad de la placenta debería hacerse ahí en el tercio medio de gestación, entre el día, vamos a decir, 35 y 90. ¿Por qué? Porque placentas más pesadas tienen mayor capacidad de transferir alimentos al feto. Acuérdense que les dije que era como el pulmón, suministro de oxígeno, glucosa y aminoácidos al feto. Este trabajo de Montosik muestra claramente cómo hay una relación casi, lineal, en donde muestra que a medida que aumenta el peso al nacimiento del cordero, es porque aumentó el peso de la placenta. O sea, a medida que aumenta el peso de la placenta, hay un aumento del peso del cordero, por esa capacidad de transferencia de alimentos. Por eso tenemos que tener una buena placenta, una placenta saludable, que luego vamos a ver cómo se logra. Otra cosa que tenemos que ganar es condición corporal. Si no la ganamos a la encarnerada, nos queda un poquito de tiempo para ganarla. Y les voy a explicar por qué. Aquí lo que se muestra son las distintas etapas de gestación. Vean en la línea de abajo, la oveja seca, en servicio, gestación temprana, gestación tardía, lactancia temprana y lactancia tardía. Y yo les puse acá en naranja los 150 días de gestación. Solo tenemos 90 días de esos 50 días de gestación para poner la condición corporal. Los primeros 90 días. ¿Por qué? Porque después se acuerdan que yo les dije que después viene el crecimiento exponencial del cordero. Bueno, después el cordero crece así muchísimo, 85% va a poner en los últimos 60 días. Entonces, olvídense que van a poder poner condición corporal. Ya todo lo que la oveja come, ahora les voy a mostrar, lo que le permite el mismo feto comer, va para el feto. Ustedes ven un dibujito ahí, donde los primeros 90 días el feto es chiquito,
y no pasa nada, o sea, no ejerce ninguna presión sobre el rumen. En la medida que el feto crece, va oprimiendo el rumen y todavía, además de que están los requerimientos aumentados del cordero, todavía tenemos que el animal de alguna manera tiene disminuida la capacidad de consumo. Eso se ve muy bien en la siguiente diapositiva. Aquí esta diapositiva, la que yo les decía recién, muestra el crecimiento fetal. Esto es una oveja que fueron sacrificadas, fueron ovejas con gestaciones con cordero único que fueron sacrificadas en distintos momentos de la gestación, 88 días, 111 días y 143 días. Y la R es el rumen y la U es el útero, y vean la relación entre el rumen y el útero en los 88 días, o sea que ahí todavía había capacidad de que la oveja ganara condición corporal. Y vean, pongan ya en el 111, ya en el 143, como ya el útero empieza a ganar terreno y aprieta el rumen, y bueno, la oveja come menos, tiene que comer mejor porque si no ya se le complica más, y además todo lo que come va para el cordero. Acuérdense nuevamente, 85% del crecimiento del feto es en los últimos 60 días de gestación, o sea que es casi imposible ganar condición si no lo hacemos antes del día 90 de gestación. Bueno, otro de los temas importantes que les quería hablar es de la síntesis de calostro. Yo les dije que la ubre empieza a crecer, generalmente la gente ya para el día 100 ya se da cuenta que la oveja puede estar preñada, muy observadores, sobre todo los que hacen ecografía. Eso sería el crecimiento lento, que es la formación de la glándula, el crecimiento de la glándula mamaria, la mamogénesis, y después viene la etapa de lactogénesis, que sería como aprontar la fábrica, o sea que se pone todo a disposición para poder formar el calostro. Ahí en la lactogénesis lo que es importante que recuerden es que se da en el último mes de gestación, es que ahí se produce la movilización de inmunoglobulinas hacia la glándula mamaria. Los corderos, el ovino, la oveja, perdón, no pasa a través de la placenta los anticuerpos, las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas deben ser adquiridas por el cordero el día que nacen, los 2 o 3 días luego del parto a través del calostro, y bueno, y eso los va a cubrir por 60 días hasta que ellos empiecen a generar sus propios anticuerpos. ¿Ah? Entonces esa etapa es muy importante. Hay crecimiento de la ubre. ¿Ah? Hay crecimiento, la ubre crece, pero no produce calostro. ¿Ah? Se está preparando la fábrica. Y sí hay vamos a decir, la movilización de hemoglobina muy importante. Y sí, la que nosotros hemos trabajado muchísimo es la lactogénesis 2, que es la que se da bien en los últimos 2 o 3 días de gestación, en donde se produce, vamos a decir, la síntesis masiva de calostro. ¿Ah? Y bueno, muy importante que ese calostro, yo siempre les repito, tiene que estar disponible en la primera hora de vida del cordero, donde se establece el vínculo y donde va a asegurar la supervivencia del mismo. Simplemente yendo a la lactogénesis 1, aquí sería donde es tan importante la vacunación preparto, los 20, 30 días antes del parto, para justamente recordarle al sistema inmunitario, aprontar todos los anticuerpos que deberían ir migrando hacia la glándula mamaria. Bueno, la lactogénesis 2 realmente no, les quiero explicar por qué no se da, es un problema, la placenta de alguna manera que mantiene la gestación a través de la hormona, la progesterona, de alguna manera bloquea la síntesis de calostro, ¿no? Hasta que no disminuye la progesterona por debajo de 1 nanogramo, eso no entra, no hay flujo sanguíneo hacia la glándula mamaria, y bueno, y en consecuencia no hay gran flujo sanguíneo de glándula mamaria, y en consecuencia no hay producción de calostro. Entonces lo que uno, de alguna manera, lo que pasa es que en los últimos días, la progesterona se va transformando en estradiol, baja, y bueno, y con la alimentación nosotros también hemos promovido que esa progesterona se catabolice mucho más rápido, ¿tá? Una vez que la progesterona baja, se produce aumento de la tasa de secreción, pero simplemente para que vean que es bien sobre el parto, ¿tá? Es bien preparto. Yo yendo a los requerimientos de materia seca de la oveja y su cordero, acá lo que les quise mostrar es dónde necesitamos la materia seca y cuánto es la materia seca para que ustedes planifiquen más o menos cuánto sería la carga adecuada a manejar.
Una oveja seca, hablamos de requerimiento del 2,5% del peso vivo en materia seca, en gestación avanzada al 3% y en lactación del 3,5 al 4%. Nosotros calculamos los últimos 2 meses de gestación avanzada, diríamos que necesitamos 117 kilos de materia seca, para 4 meses de lactación 288, 6 meses de seca, que incluye lo que es realmente seco, más la gestación temprana, que uno la considera de mantenimiento, serían 247 kilos, y el cordero en el primer mes casi depende de la leche, pero en los otros 3 meses va a estar necesitando pasto, y eso es el equivalente a un cordero y medio. O sea que en el año este conjunto necesitaría 787 kilos de materia seca, que con una utilización del 55 al 60%, estaríamos hablando que una oveja con su cordero y medio requiere 1.400 a 1.500 kilos de materia seca por año para obtener el cordero y medio. Bueno, de no lograr alguna de estas etapas, sobre todo en gestación, de no lograr estos requerimientos, ¿qué va a estar pasando? En gestación temprana y media, o sea, los primeros 90, 100 días, ¿qué va a pasar? Si no logramos un buen desarrollo de la placenta, vamos a tener un bajo peso de nacimiento y, bueno, evidentemente vamos a tener una disminución de la supervivencia neonatal. Si no logramos alimentar bien los órganos que se están formando, vamos a tener una alteración o menor desempeño de una cantidad de sistemas, el inmunológico, el potencial reproductivo, a lo que nos interesa a nosotros muchísimo, que es la carne y la lana. Bueno, evidentemente estos van a estar afectados. Si la nutrición es en gestación tardía, vamos a tener el riesgo de toxemia, de la preñez que puede ser clínica, nos podemos dar cuenta, bueno, guapa, las ovejas están con toxemia, vamos a tratarla, pero también podemos tener la toxemia subclínica que no nos damos cuenta y podemos terminar con partos demorados y con mortalidad importante de cordero. Vamos a tener bajo peso del cordero al nacimiento y disminución de la supervivencia neonatal, porque recuerden que en los últimos 60 días se da el 85% del crecimiento del cordero, aunque la placenta se haya desarrollado bien, si nosotros después no la alimentamos, no, vamos a terminar con un cordero chico. No solo un cordero chico, sino que va a tener poca grasa de marrón, que es muy importante para la supervivencia, es la que le da la energía apenas el cordero nace, y vamos a tener menor producción de calostro y leche. Obviamente vamos a tener menos folículo secundario, lo que significa menos producción de lana, y vamos a tener menos marmoreo en la carne. Bueno, muchas gracias Georgette por la presentación, una presentación en la que nos mostró básicamente cómo es la fisiología, o más simple aún, cómo es el funcionamiento de lo que es el binomio oveja y cordero durante la gestación. En la siguiente presentación, Josefina nos va a mostrar o a mencionar qué tecnologías o qué acciones de manejo tenemos disponibles los productores para en esta etapa de la gestación y con el funcionamiento ya visto del binomio de oveja-cordero, qué cosas podemos hacer para en esta etapa incrementar las posibilidades de tener más corderos. Adelante, Josefina. Buenas tardes. Bueno, en la línea que venía Georgette comentando, vamos a ver qué aspectos debemos de cuidar para mejorar el desempeño reproductivo de nuestras majadas. Y existen algunos factores determinantes que debemos de conocer. Entre ellos están el estado nutricional, la carga fetal y la edad. El estado nutricional refiere al nivel de reservas corporales que tienen nuestros vientres, que van a transcurrir la gestación y cómo van a llegar al parto. En lo que refiere a carga fetal, es conocer qué es lo que tiene adentro nuestra majada preñada, si tiene un cordero, si tiene 2 o si tiene más, para realizar un manejo de acuerdo a los requerimientos que ellas tienen. Y bueno, referido a la edad, en este punto solamente vamos a hacer mención respecto a lo que tiene que ver a categorías jóvenes, como son las borregas, las cuales todavía están en crecimiento y se debe priorizar su alimentación para obtener una buena performance. En el caso de aquellos productores que tienen la situación de encarnerada de corderas, tener aún más cuidado, ya que son animales muy nuevos, que además de estar creciendo, se están desarrollando, y que no debemos de limitar su alimentación, sobre todo la alimentación, para no generar futuros problemas en lo que tiene que ver
a su desempeño reproductivo y productivo, y que sea el adecuado. Bueno, vemos que el estado nutricional de nuestras majadas lo podemos inferir a través de lo que es la condición corporal, que es una medida subjetiva, que debemos conocer una escala y es de fácil incorporación y de cero costo, ¿no? El estado nutricional de la majada lo que nos va a estar diciendo es cómo están las reservas corporales de nuestra majada para pasar lo que es el periodo de la gestación y llegar a un buen parto sin problemas. Y mediante la condición corporal es la herramienta por la cual nosotros vamos a poder determinar. Lo ideal es que llegar a una condición corporal de nuestra majada al parir por encima de 3,5 a 4. En este ensayo del año 2005 vemos cómo es la condición corporal con respecto al peso al nacer del cordero. En este caso está hecho para merino y corrial, pero se refiere muy bien a todo el resto de las razas. Es independiente de la raza. Y lo que es más importante es que a mayor condición corporal al parto, el peso al nacer de nuestros corderos va a ser mayor. Y esto es importante ya que nos va a determinar una mejor sobrevivencia de los corderos. En esta gráfica, que también es del mismo ensayo que les mostraba anteriormente, lo que vemos es el peso al nacer del cordero y la mortalidad que puede presentar en correlación con el peso. Entonces vemos que a mayor peso al nacer, el porcentaje de mortalidad disminuye, ¿verdad? Esto es importante porque se ha estudiado mucho y se ha detectado que podemos decir que un peso crítico es 3,5 kilos, donde a partir de ese kilaje el cordero al nacer tiene una tasa de mortalidad menor al 20%. Entonces nosotros, conociendo la condición corporal de nuestras majadas, podemos inferir la sobrevivencia de los corderos y si no manejarla para lograr una mayor sobrevivencia de los mismos. Entonces, bueno, resumiendo, ¿cuáles son los aspectos que deberíamos cuidar en la gestación? Bueno, en los primeros 90 días, en la gestación temprana e intermedia, debemos de cuidar el peso y la condición corporal. No debemos de perder peso, es más, deberíamos de aumentar en torno a los 4 kilos si es que queremos hacer un mantenimiento para lograr llegar a 3,5 a 4 de condición corporal. Porque luego, en los últimos 60 días, esto no lo vamos a poder lograr. En los últimos 60 días, el manejo preparto, debemos de priorizar la alimentación a ovejas melliceras y categorías jóvenes y también a aquellas ovejas que tienen menor condición corporal. Debemos vigilar la alimentación de las ovejas que están gestando un solo cordero en aquellos ambientes que tienen buena comida para evitar lo que son partos problemáticos. Y bueno, y una buena inmunidad nos va a ayudar también a que no hayan factores limitantes para un buen desempeño de las majadas. Bueno, conociendo cuáles son las tecnologías disponibles que tenemos para levantar algunas restricciones en lo que tiene que ver al momento del parto y de la producción de corderos. Bueno, la primera herramienta o tecnología disponible es la ecografía. Actualmente se está utilizando mucho, pero bueno, es importante que una vez que vamos a encarar esta utilización de la herramienta, sepamos para qué nos es beneficiosa. Y bueno, el primer punto, o la información que nos va a brindar, y la más importante, es qué carga fetal tiene mi oveja preñada. Es decir, saber si la oveja está gestando un cordero o si está gestando más de un cordero. Para manejar después, según lotes, y asignarle los recursos según los requerimientos de esa oveja. Luego, bueno, saber si está preñada o fallada, separar las ovejas que no están falladas para no priorizar la alimentación. Y después otra información que nos puede estar brindando es la fecha probable de parto para lograr hacer lotes de parición
y manejar aquellas ovejas que van a parir antes de las que van a parir más tarde, y esto va a estar dado, bueno, de acuerdo al largo de encarnerada que yo tenga. ¿Y cuándo se debe realizar esta ecografía? Bueno, se puede hacer según la fecha de inicio o la fecha de fin. Nosotros vamos a estar encarándola de acuerdo a la fecha de inicio del servicio, que debería ser a los 90 días. Es decir, que el día 1 en que yo meto los carneros, al día 90 sé que voy a tener que estar realizando aproximadamente la ecografía. Entonces esto nos permite para poder planificarnos y llamar al técnico en el momento oportuno. En las siguientes imágenes vemos fotografías de metodologías de cómo hacer la ecografía. En la primera imagen a la izquierda vemos una oveja sentada y en las siguientes dos se hace a través de la oveja parada. El resultado que arrojan es similar, lo único que, bueno, tener en cuenta que a través del diagnóstico de gestación con la oveja parada, para el operario, quien debe realizarla, es más amigable. Bueno, la palpación de ubre es otro de los métodos que nos permite saber si la oveja está preñada o fallada. La misma se debería realizar entre 10 a 15 días antes de la fecha de comenzar las pariciones. Y bueno, cuando la oveja baja más ubre, ahí podemos inferir que en el correr de la semana va a estar pariendo. Se nos puede dificultar un poco el manejo de esta técnica en categorías más jóvenes que a veces no acompañan la sincronización de la bajada de ubre con la fecha de parto. Bueno, otra de las herramientas disponibles o tecnologías disponibles para mejorar el desempeño de la majada es la esquila preparto, que no es un fin en sí mismo, sino que es para justamente mejorar lo que tiene que ver al desempeño de la majada. Tiene algunas condiciones que son el momento que se debe realizar, que debe ser al menos 30 días antes de comenzar el parto, puede ser hasta 60, 45 a 30 días previo a comenzar el parto y no después, porque puede generar algunos problemas, importante para una buena planificación. Luego la alimentación también es muy importante porque esta herramienta en sí está acompañada de un paquete tecnológico que no es solamente la aplicación de la esquila, sino que tenemos que tener en cuenta la alimentación y la protección post-esquila. Y también la condición corporal. Ovejas demasiado flacas son las que voy a tener que hacerle algún trato especial y alguna protección especial. Pero la alimentación es fundamental si es que voy a aplicar esta herramienta. Bueno, ¿cuáles son los principales beneficios de la esquila preparto? En primer lugar es el aumento en la sobrevivencia de los corderos. Esto se debe a que la esquila preparto beneficia el vigor de los corderos al nacer, van a ser más vigorosos, su actitud es diferente. El peso al nacer, en realidad lo que sucede es que si es un paquete que está asociado a la alimentación, al aumentar y mejorar la alimentación de las ovejas, esto también se ve beneficiado. En lo que refiere a la producción de leche también se maximiza y es importante la sincronización que es mejor. Está referido a que en el momento en que la oveja va a estar pariendo ya se va a estar produciendo la bajada de la leche. Y después lo otro importante es que esa oveja va a estar buscando mayor abrigo. Entonces por esto es que podemos decir que mejora la sobrevivencia de los corderos. Además, otros beneficios asociados son el fácil manejo de una oveja que se esquila sin el cordero. Tampoco se va a tener que hacer una limpieza de ubre previo porque, bueno, se van a estar esquilando y no vamos a tener el problema de las ovejas caídas, esas ovejas que una vez echadas no se pueden levantar por su propio peso. Otro beneficio es que mejora la calidad de la lana en lo que refiere al color y la resistencia. En este momento es el momento donde se va a priorizar menos en lo que tiene que ver a los requerimientos, lo que es la producción de lana, y muchas veces sucede que es donde se da la ruptura de vellones. Entonces esto no va a suceder porque vamos a estar retirando el vellón. Como comentábamos antes, la esquila preparto tiene todo un manejo asociado, no solamente la esquila. Entonces hay que tener ciertos cuidados. El primero es la planificación con tiempo, que esa esquila sea
en los momentos que debe ser para obtener los máximos beneficios y no generar problemas si es que se hace fuera de fecha. Evitar ayunos prolongados para evitar situaciones de estrés y problemas metabólicos que pueden ocurrir, como son la toxemia de preñez, que Georgette ya estuvo comentando. Bueno, en lo que refiere a manejos de potrero, hay dos consideraciones. La primera es lo que tiene que ver a la reserva de potreros, que esto tendría que estar ocurriendo en este momento o ya haber ocurrido. O sea, reservar potreros para que mejore lo que es la disponibilidad de forraje y calidad. O sea, que son dos meses a 2 meses y medio antes de las prepartos, de las pariciones, cerrar esos potreros. Y otro tiene que ver con el manejo previo a que se realice la esquila, es decir, 4 o 5 días antes, poner las ovejas en ese potrero para que lo conozcan. Son animales de corta memoria, entonces muchas veces si lo hacemos sobre la esquila pueden no conocer dónde están los abrigos o cuáles son las mejores partes del campo. Así que esto es importante tener en cuenta. Luego, lo que tiene que ver con los abrigos, en esto podemos tener lo que tiene que ver con los peines, utilizar peine alto que dejan remanente de lana. También se puede utilizar capas en todas las ovejas o en aquellas ovejas que tienen menor condición corporal para ayudarlas. Y luego el abrigo en el potrero, que pueden ser potreros que ya los tenemos identificados como potrero de aparición porque tienen un abrigo natural importante, o poder hacerle un abrigo artificial, como por ejemplo cortavientos enalambrados o alguna otra herramienta. Bueno, lo que tiene que ver en la alimentación, creo que ya puntualizamos bastante, pero es fundamental para una buena aplicación de esta herramienta y que sea exitosa. Y después es un momento muy bueno para el control de piojos con purones, no con baños, por cómo es este tipo de parásito en este momento. En este gráfico vemos nuevamente cómo es el aumento de los requerimientos a medida que van pasando los días en la gestación, y vemos cómo se da un crecimiento o un aumento explosivo de lo que son los requerimientos energéticos de los vientres que están gestando en esos últimos 60 días. Más aún en aquellos vientres que están gestando múltiples comparado a los que están gestando un solo cordero. Entonces, bueno, en lo que refiere al manejo nutricional previo al parto, va a depender de los recursos con los que cada productor cuente, ¿no? Podemos tener una situación de campo natural mejorado, de praderas, bardeos o suplementación. Lo que refiere a campo natural, nosotros debemos llegar al preparto con una buena disponibilidad de forraje, como vemos en la foto, lograr un campo que tenga un disponible por encima de 5 a 6 centímetros, donde se ve que hay forraje verde, lo que nos va a estar dando más o menos entre 1.200 a 1.500 kilogramos de materia seca. Esto es una situación donde no hay limitaciones para la oveja en lo que refiere al forraje. En esta siguiente imagen también vemos la foto de un campo natural, pero este campo natural es un campo natural pelado, muy bajo en lo que tiene que ver a forraje, tiene una disponibilidad seguramente menor a 500 kilos, no debemos de llegar con disponibilidades menor a 1.200 kilos, por lo tanto debemos de cerrar campos para pasar los últimos días de gestación en buena alimentación. Porque si no podemos generar la problemática de que las ovejas comiencen a movilizar sus reservas y que traigan asociados problemas metabólicos o incluso de llegar muy pobres de estado al parto y que se generen menores sobrevivencia de los corderos por problemas de este tipo. En lo que refiere a mejoramientos de campo natural, aquí vemos también un precioso campo que fue reservado, que tiene algún centímetro menos que la primera foto, pero como tiene incorporación de especies que mejoran ese campo, la acumulación de materia seca es mayor. Entonces vemos que un campo de 4, 5, 6 centímetros es lo ideal también en mejoramiento de campo natural, previamente reservado. Este tipo de fotografía también es un campo natural mejorado, pero vemos que tiene una disponibilidad mucho menor que la fotografía anterior, que puede ser una limitante
en lo que tiene que ver a los requerimientos de esa oveja gestante. Y bueno, evitar este tipo de situaciones donde vemos que en esta parte con mayor cantidad de forraje la oveja no lo va a preferir por tener mucha cantidad de resto seco y pasto duro. Entonces va a estar alimentándose en esta parte de forraje más verde, que tiene más calidad, pero con baja disponibilidad y puede ser una problemática. Bueno, entonces existen diferentes herramientas para monitoreo y estimación de forraje, pero esta es una muy linda y muy práctica, que es una regla donde vemos diferentes colores según la altura. Y bueno, nosotros deberíamos de estar colocándonos en la parte verde, ¿no? Donde tiene más cantidad, o sea, una cantidad de forraje de aproximadamente entre 5 a 8, 10 centímetros, y que también vemos que tiene componente verde, que eso nos va a estar determinando una mayor calidad de forraje. En lo que refiere a pasturas sembradas, bueno, tenemos diferentes tipos, tanto los verdeos como lo que son las pasturas puras o mezcla, nos van a servir para el objetivo de mejorar la alimentación previa al parto. Lo importante es conocer la disponibilidad de forraje. Lo mismo que en el campo natural, deberíamos entrar con una altura o con una disponibilidad mínima que la podemos inferir. En campo natural, 1 centímetro equivale más o menos a 200, 300 kilogramos, mientras que en pasturas sembradas, verdeos o praderas, 1 centímetro nos va a estar equivaliendo a 100 a 150 kilos, dependiendo qué tipo de pastura es. Pero bueno, lo ideal sería entrar con una altura no menor a 12 centímetros, dejar un remanente de salida para un buen rebrote, pero bueno, que la oveja pueda tener disponible durante algunas horas, por lo menos si vamos a hacer un pastoreo horario de no menor a 4 horas, y que pueda cosechar forraje verde. En esta diapositiva lo que se quiere mostrar es que los requerimientos de la oveja están concentrados en determinados meses en el año, que son el momento de gestación, de parto, de lactancia, y que va hasta el destete. Y bueno, en carneradas de otoño se corresponden a los meses de invierno y de primavera. Entonces, en este momento se necesita calidad y disponibilidad para que no perjudicar y mejorar el desempeño de las majadas. Bueno, en lo que refiere a suplementación, existen 2 tipos de suplementación según su duración, una más larga y una más corta. La más larga, el objetivo principal es cubrir los requerimientos que no vamos a estar pudiendo realizar con forraje, ¿no? Por un déficit de forraje vamos a recurrir a lo que es la suplementación. Y una de menor duración tiene como objetivo mejorar la condición energética de la oveja al parto, mejorar su producción de calostro para el corderito que va a estar naciendo. Entonces, bueno, como ya comentamos, tiene que ser una suplementación energética, y como fuente principal están los granos, que en este caso en ovino se pueden suministrar como grano entero, tanto de maíz como de sorgo. Si no, también podemos recurrir a los sofrechillos, pero tener en cuenta que pueden tener alguna limitación nutricional, entonces siempre lo mejor es ofrecerlo combinado con granos. ¿Qué cantidades administrar? Bueno, en el caso de haber tenido la posibilidad de hacer un diagnóstico de gestación por ecografía, en únicas le vamos a dar un 0,6 a 0,7% del peso vivo, en referencia a su peso, y en lo que son las que están gestando mellizos, el 1%. En caso de no haberlo hecho, hacerlo al 1% suplementación del peso vivo. Aquí hay algunas fotos. Están interesantes estas fotos porque, bueno, es una suplementación donde vemos que es para levantar la restricción de campo natural. Vemos que el campo está bajo, pero está verde en calidad, que eso es importante. En la foto de arriba vemos que no realizó la esquila preparto, pero sí una suplementación con grano entero de maíz en comederos lineales. Bueno, en este siguiente ensayo, lo que se evalúa es el peso al nacer de corderos nacidos
de madres que fueron suplementadas y no suplementadas en su último mes de gestación. Entonces vemos cómo es el peso en madres que fueron suplementadas, es mayor que las que fueron no suplementadas, y bueno, sobre todo esa diferencia se da en lo que son los corderos mellizos, donde hay una diferencia casi de medio kilo a favor de las madres que fueron suplementadas. En este gráfico lo que se ve es la sobrevivencia de esos mismos corderos, que el cuadro presentado anteriormente, de acuerdo a si la madre fue suplementada o no fue suplementada 30 días antes del parto. Y claramente se ve que los corderos que son nacidos de las madres que fueron suplementadas tienen mayor porcentaje de sobrevivencia, sobre todo en lo que tiene que ver a los mellizos, ¿no? Los cuadros celestes, las barras celestes, refieren a las ovejas suplementadas y las barras verdes a las no suplementadas. En únicos no hay demasiada diferencia, pero sí las hay en mellizos. Entonces, suplementando 30 días previo al parto en campo natural, podemos aumentar la sobrevivencia de esos corderos a través del aumento del peso al nacer. En este ensayo, lo que se evaluó fue la producción de calostro y la sobrevivencia de los corderos en 3 sistemas diferentes de alimentación previo al parto de las ovejas, ¿no? Uno era un tratamiento solamente en campo natural, otro era un campo natural con un suplemento energético que eran bloques, y otro era un acceso al Lotus Macu en horario. Vemos que la cantidad de calostro producido es mayor cuando se suplementó previo al parto versus las ovejas que no estuvieron suplementadas, y además se afectó la viscosidad de ese calostro, que bueno, es más disponible. Pero la sobrevivencia de los corderos claramente fue mayor en los hijos de aquellas ovejas que fueron suplementadas previo al parto. Y ya finalizando en este último cuadro, también vemos cómo es la sobrevivencia de corderos en 3 sistemas de alimentación de la oveja previa al parto, en el último tercio de gestación. Y vemos un tratamiento solamente de campo natural con baja disponibilidad, un campo natural con un suplemento energético, en este caso fue un sorgo, y un campo natural con un acceso, que se les daba acceso a las ovejas a un Lotus Macu. Y vemos también que el peso al nacer de los corderos que son hijos de ovejas que fueron suplementadas es mayor al peso al nacer de las que solamente accedían a campo natural. Y eso se ve reflejado en una sobrevivencia de corderos, una mayor sobrevivencia de corderos en aquellas ovejas que fueron suplementadas en su último tercio de gestación. Entonces, mejorando la alimentación de esas ovejas previo al parto, podemos mejorar la sobrevivencia de nuestros corderos. Como consideraciones finales, debemos de conocer los factores determinantes para poder tomar medidas y mejorar la producción de corderos, ¿no? Existen herramientas y tecnologías con resultados conocidos que son fácilmente de aplicar, ¿no? Pero para eso es necesario una planificación y estamos en un precioso momento para tomar estas medidas y lograr maximizar la cantidad de corderos obtenidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Josefina. Vuelvo a agradecerle a Georgette, la verdad, una muy linda presentación, muy práctica, muy aplicable, ¿tá? Para esta primera charla de este ciclo. Como les decía hoy, estamos abriendo entonces el espacio de preguntas, tenemos a varios compañeros que están recibiéndolas y procesándolas. Mientras esto ocurre, vuelvo a recordarles. La idea es contestar todas las preguntas que se pueda. Por lo que estoy viendo, estamos recibiendo muchas preguntas. Lo más probable es que no las podamos contestar todas, pero no quiere decir que queden sin contestación, sino que después que pase la jornada se van a contestar y se van a mandar por mail a los que se inscribieron y las hicieron, por supuesto, ¿no? Vamos a arrancar entonces y arrancamos con una pregunta para Georgette, que acá alguien me pide si estaría bueno si puedes explicar qué es la grasa marrón o parda,
para una mejor comprensión ¿a qué te referís cuando estás hablando de grasa marrón o parda, Georgette? Bueno, sí, perdón que no lo expliqué. La grasa marrón o parda es una grasa que se está depositada sobre, la pueden ver los corderitos recién nacidos sobre el corazón y a nivel de riñón, y de alguna manera es la energía que el corderito tiene disponible para enseguida de nacer, ¿tá? Porque recuerden que ese animal va a necesitar, generalmente es una hora, un poquito menos, hasta que logra mamar. El único mama generalmente en unos 35 minutos y el mellizo en una hora. Entonces, recuerden que el cordero está en un ambiente de temperatura de la madre, que son 39 grados, de golpe nace. Por más que las condiciones sean buenas, siempre la temperatura externa es mucho más baja, y entonces de alguna manera vieron que ellos empiezan a temblar, y bueno, todo ese temblor es todo es parte de la generación de energía, y ahí se va quemando esa grasa, y también se van utilizando las reservas de glucógeno que tiene en el hígado el cordero. O sea que es como, vamos a decir, es como la primera energía hasta que él puede consumir la energía que viene del calostro. ¿Tá? Entonces, por eso que es tan importante que se establezca el vínculo lo más rápido posible con la madre. La madre, después lo van a explicar mis otros compañeros en las charlas más adelante de parto, la madre tiene que, vamos a decir, de alguna manera no sufrir mucho, tiene que aceptar ese cordero, lo tiene que limpiar en ese proceso de limpiar, que ella lo va, ahí también va estimulando lo que es la circulación y lo va calentando y lo va reconociendo. Entonces es bien importante esa primera hora, de manera que el cordero obtenga el calostro, obtenga el vínculo y obtenga el calostro, porque esas reservas se agotan de forma muy rápida. Buenísimo, muchas gracias, Georgette. La siguiente pregunta es para Josefina. ¿Qué ración conviene dar qué ración conviene dar a ovejas viejas encarneradas sobre campo natural, y cuánta cantidad de ración por oveja? Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto poder participar de esta primera charla. Bueno, respecto a la pregunta, más que ración, yo tengo que buscar que el suplemento que le voy a dar contenga la concentración de lo que necesita la oveja. En este caso, necesita aumentar lo que es la energía. Entonces, para esto yo me inclino más para lo que son los granos, que como ya mencioné, pueden ser granos enteros de lo que son maíz o sorgo, que además en el país se consiguen fácilmente. Esto cuando hablamos del último tercio de gestación, ahí sí es fundamental aumentar la energía. Si nos vamos más a los primeros, a la gestación temprana y media, podría llegar a ser también algún afrechillo como para mantenimiento. Pero si ese para el último tercio de gestación es energético, maíz o sorgo, y bueno, si no, tiene que ser una ración que tenga alta cantidad de energía. Y bueno, respecto a las cantidades, también lo comentábamos, pero más o menos el 1% del peso vivo de la oveja adulta, es decir, que lo ideal sería pesar algunas ovejas, como para sacar la cuenta del peso de referencia adulto, que aproximadamente en esta etapa ovejas promedio a nivel país andan entre los 60 kilos más o menos, 60, 65 kilos pueden llegar a estar, y bueno, sacar la cuenta de lo que sería el 1% del peso vivo. No sé, Georgette, si te gustaría agregar algo o si quedó contestado. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, pero igual no te descanses mucho, que la siguiente pregunta es para ti, Georgette. Dice así: los últimos 60 días son para el desarrollo del feto y de las glándulas mamarias. ¿La parte reproductiva de los machos también se juega en ese periodo? ¿También se da en ese periodo el tema de la parte reproductiva de los machos? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, en realidad la parte reproductiva se da más hacia, diría, primer y segundo tercio de gestación.
Pero lo que me preguntaban ahí es la formación del... Sí, perdón, me entreveré un poquito. Sí, la formación de los órganos se da más entre lo que sería primera y segunda tercio de gestación. Pero interesantemente, y lo que les quería decir, que se me entreverán los cables, es que hay una asociación que nosotros ahora la estamos estudiando entre lo que es... No es de los órganos que más se afectan, sino, vamos a decir, viste que yo les decía hoy que el músculo es bastante sensible, la lana es bastante sensible. El aparato reproductivo, lo que hemos encontrado en los experimentos que hemos hecho nosotros, o lo que es la futura reproducción, no se afecta tanto por su nutrición sola en gestación, sino cuando se da la combinación también con lo que puede ser una restricción, vamos a decir, en los primeros meses de vida del cordero. Ahí sí, que si todavía nosotros de alguna manera restringimos en gestación y nosotros después restringimos o no tienen una buena cría, recría, los corderos ahí sí que se afecta, y bueno, y ahí se afecta lo que es al primer servicio, lo que es tasa ovulatoria. Los animales, como ser en hembra, definitivamente pueden tener de por vida un control bien alimentado, siempre va a tener mucho más tasa ovulatoria que estos animales que tuvieron la restricción en las dos etapas. ¿Sí? Correcto. Gracias, Georgette. Siguen llegando preguntas, seguimos recibiendo preguntas. La siguiente para Josefina. En el caso de que mi majada no llegue a la condición corporal necesaria al momento de ser servidas, sumado que el animal va a pasar la gestación en el invierno, al momento del parto el animal va a perder condición corporal, ¿se puede mejorar la condición corporal del animal al posparto? Bueno, está buena la pregunta porque puede suceder en muchas ocasiones. Bueno, primer comentario es que posparto, enseguida del posparto no se va a poder mejorar la condición corporal. Georgette lo mostró claramente en un gráfico donde cómo bajaba, cómo evolucionaba esa condición corporal en lo que era referido a la parte reproductiva. Y luego del parto, en realidad, en la lactación temprana y después más tardía, va bajando. Empieza a aumentar un poco recién cuando el cordero comienza a consumir pasto. Esto se debe a que la partición de lo que son el metabolismo de la oveja va a estar destinado a la producción de leche para la mantención de ese cordero, ¿no? Entonces, en realidad, inmediatamente después del parto no se va a poder mejorar esa condición corporal. Comentar además que si estás en una situación de campo natural, que aún está en gestación temprana, que Georgette también lo mostraba en la gráfica, tenemos una ventana donde podemos por lo menos mejorar algún poquito en kilos o en medio punto de condición corporal, priorizando la alimentación. Es decir, que si se está ante esa situación, viendo un poco las perspectivas de otoño y con que bueno, en tema de agua, precipitaciones, no nos viene ayudando mucho, que los campos están entrando a un invierno con muy poco forraje, se tendrían que tomar las medidas desde ya a ver qué es lo que le vamos a dar de comer a esa oveja para que no siga perdiendo condición corporal, porque y en ese caso, si sigue pasando esto, podemos comprometer muchísimo lo que son la futura sobrevivencia de los corderos, y por eso las señaladas. Bien. Georgette. Bien. Bien, excelente, clarísimo. Otra pregunta más, esta es para Georgette. ¿Cuándo se recomienda aumentar y mejorar la comida de las madres antes de la aparición para no dificultar el parto y que esté plena la oveja para la aparición y el calostrado? Qué linda pregunta. Está buena. Es un poco lo que hablaba José de la suplementación corta, ¿ah? La suplementación corta que hemos hecho muchos experimentos, que puede ser, José habló ahí de maíz, habló también de sorgo. Nosotros hemos tenido muy buena experiencia con la cebada. La cebada es un alimento muy completo en el sentido de que tiene casi la proteína y la energía adecuada.
Entonces ahí lo que nosotros estamos recomendando que sería, capaz que con 10 días, si ustedes tienen la ecografía, tienen bien la edad fetal, con 10 días es más que suficiente, porque como yo les mostré allí en una de las grafiquitas esas dificilitas de ver ahí, esto casi que se juega en los 2 últimos días, porque mientras la progesterona está firme, que está la placenta funcionando bien, de alguna manera está bloqueada la síntesis masiva de calostro. Una vez que empieza a cambiar la progesterona, ya que se está acercando el parto, que ya es en los últimos días, empieza a transformarse en estradiol, y de alguna manera nosotros también podemos acelerar con la nutrición el catabolismo. No la vamos a eliminar la progesterona porque si no desencadenaríamos el parto, pero de alguna manera nosotros la estamos acelerando, entonces sería una semana, 10 días, está perfecto alimentar con esos alimentos energéticos. Tienen que la oveja, no sé si lo dijimos, pero tienen cuidado, tienen que saber comer, y si no, vayan a un acostumbramiento un poquito más largo, capaz que 20 días, y bueno, en ese sentido, que esto enfoca más hacia la oveja mellicera, no van a tener problemas de distosia, que creo que era lo que hacía la pregunta, ¿no? Que no vayan a tener problemas. Y es una herramienta así bárbara, si no tienen comida a discreción para las ovejas, si no tienen buen campo donde ellas puedan seleccionar, porque también hemos demostrado que no solo baja el calostro, así como que sincroniza la bajada del calostro en la oveja, sino que la oveja está de alguna manera, siempre mi supervisor decía que las ovejas no pueden estar contentas, pero para mí están satisfechas. Ellas no tienen que estar pensando en buscar comida, en poquita cantidad tiene lo que necesita, no tienen que andar pastoreando tanto, complementan la dieta. Y bueno, entonces de alguna manera la oveja está más tranquila, está bajando bien el calostro, y otra cosa que la oveja no está con lo que nosotros nos comemos pila, gente, que es la toxemia subclínica. Muchas veces las ovejas, ustedes, ¿en qué se pueden dar cuenta cuando se echan a parir? La oveja, ustedes ven que la oveja generalmente que está fuerte es en 10 minutos, 15, la oveja adulta, vieja, vamos a decir, expulsa el cordero. Esa que ya empiezan rato, que se echan y después paren y no se pueden levantar por un rato, bueno, ahí ya es casi un indicio de toxemia subclínica, o que algo está mal, que los niveles están ahí en el borde. Entonces, toda la suplementación, de alguna manera, si no tenemos la comida bien buena, de una pastura excelente y la condición buena de las ovejas, yo creo que es una muy buena herramienta, y no hacerla más de 20 días para el calostro, 20 días preparto. Gracias. Bueno, gracias, Georgette. Siguen llegando preguntas. Lamentablemente tenemos que cumplir con los tiempos asignados. Estamos un poquito pasado del tiempo. Vamos a pasar a la última pregunta. Les vuelvo a repetir, las preguntas que hemos recibido que no hemos podido contestar, se las vamos a contestar después y se las van a hacer llegar vía mail. Así que no se preocupen si no fueron contestadas ahora. Bueno, la última pregunta para Josefina. ¿Han probado la suplementación energética con el uso de comederos de autoconsumo y reguladores del consumo? Sí, bueno, está buena la pregunta. Sí, bueno, primero comentar que los reguladores de consumo, como la sal en ovinos, la mayor de las veces no es exitoso, porque el hace adaptar su metabolismo y toma más agua y come más alimento. Entonces, en realidad, si tiene a discreción el alimento, no va a ser un regulador de consumo como sucede en otras especies. Respecto a los granos, como el sorgo o el maíz, en comederos de autoconsumo, primero comentar que estos granos en el ovino es posible darlos enteros, por cómo es que la oveja tiene la capacidad, el ovino más bien, de molerlo y de aprovecharlo eficientemente. Entonces, por ese lado está bueno. Y sí se puede dar en comederos de autoalimentación, comederos de autoconsumo para ovinos, que tienen un mecanismo de regulación que es física, donde la oveja se cansa de comer por un tema de cansancio de su lengua. Lo que sí a veces es difícil de regular son las mínimas cantidades, por debajo de 200, 250 gramos, muchas veces es difícil regular,
O sea que esos serían medio que los mínimos. Y otra consideración es que, sobre todo con el sorgo, que pueden ocurrir se puede apelotonar el sorgo, entonces es aconsejable que si lo vamos a dar bajo esta manera, estemos pasando todos los días, o a lo sumo cada 2 días, si es que no llueve, no hay humedad en el ambiente, para pasarles un palito y que haya una buena caída. Y bueno, lo otro comentar es que generalmente, a no ser que sean ovejas demasiado comilonas, el acostumbramiento ruminal que debe hacerse siempre es aconsejable hacerlo en suplementación ofrecida diariamente, ¿no? O sea, pasar por un periodo de 5 a 7 días, si las ovejas ya saben comer, de esta manera de administrar antes de pasarlas a un comedero de autoalimentación. Bueno, muchas gracias, Josefina. Como les decía, hay muchas preguntas más, pero estamos llegando al final. De mi parte, de vuelta, agradecer a las disertantes, agradecerles a todos quienes nos han acompañado en esta hora y poquito que nos juntamos para conversar de tratar de sacarle más corderos a la oveja, ¿no?, de este primer ciclo.